tu programa Mujer Triunfadora. Es un placer para mí transmitir desde nuestros medios, desde Facebook Live en directo, y ahorita te voy a decir cómo te puedes comunicar con nosotros. Y hoy tenemos un programa muy especial, como todos los programas de cada lunes, pero sé que este va a ser muy interesante y habrá muchas dudas, muchas preguntas. Y pues esa es la intención, que tú tengas con nosotros ese contacto para que nos compartas si has vivido algo parecido o nos preguntes, porque hoy tenemos un invitadazo de lujo, que yo tuve la bendición de conocerlo, como siempre en este movimiento tan hermoso que tenemos en Valora, en uno de los apostolados de los jóvenes, que él estuvo dando una conferencia, una plática acerca de este tema. No tuve la dicha de quedarme hasta el término, pero me llamó mucho la atención porque ignoramos realmente que existe un enemigo, pero pues hoy nos va a aclarar Jaime, porque dudamos si el demonio existe. Y pues te tenemos noticias, ¿verdad? Porque sí existe, y no nada más existe, aparte nos odia y actúa. Entonces, pues, y comunícate con nosotros, por favor. Te voy a dar las formas que te puedes comunicar por medio de WhatsApp, aquí en Valora Radio. Mi papá te va a dar el número, y también estamos en vivo en Facebook. Es más 52 1 33 14 64 41 18. Muchas gracias, papá, por estar el día de hoy en este programa, y también le agradezco a Fabi, que está en los controles, que cada semana nos apoya. Un saludo para ti, Fabi, y pues le doy la bienvenida a Jaime. Gracias por invitarme, sobre todo con un tema tan complejo, un tema que hemos descuidado mucho en nuestras catequesis y en nuestras enseñanzas magisteriales, y que es importante retomarlo, ¿no? Es imperativo en esta actualidad hacerle ver a las personas pues que el demonio existe, que es una realidad personal, que actúa en nuestro entorno y sobre todo que nos odia, que es una persona que no vive del amor de Dios. Por lo tanto, su única intención es vernos caer por soberbia, por envidia y sobre todo por una ira incesante que lo envuelve por completo en su acción, ¿sí? Ese es el demonio. El demonio, Jaime, ¿cómo podríamos describir lo que existe? ¿Cómo existe pues sí, ahorita en el mundo, a través pues de todo lo que probablemente nosotros ignoramos y hacemos? Bueno, hay que hablar primero dejar bien en claro que el demonio es una realidad personal, es decir, es una persona, es un ser como tal que existe. No es una analogía del mal, ni tampoco es un recurso literario que utilicemos para hablar de las cosas malas. El demonio es un ser espiritual que existe y es de naturaleza angelical. Está en la revelación de Dios, está en las Sagradas Escrituras y es presentado como aquel que simple y sencillamente dijo: no voy a servirle a Dios. Y por tal, cayó de la gracia de Dios, cayó de lo más alto del cielo para caer en lo más profundo de los avernos. El demonio, como les digo, es un ser angelical, y aunque ahora está fuera de la gracia de Dios, no deja de ser un ángel. Por lo tanto, es un ser espiritual, es muy poderoso, es inteligencia pura como tal por ser espíritu, tiene una voluntad completamente pervertida y se ha dedicado desde su existencia a tratar de destruir la creación de Dios. Entonces, lo importante es esto, es reconocer que son seres espirituales, porque esto es otra, el demonio no es solo una persona, son miles y miles de ángeles que cayeron de la gracia de Dios y cayeron al infierno. Esos son los demonios, son la perversión total de una naturaleza perfecta que era la angelical. Muchas gracias, Jaime, por aclararnos esto. Y uno de los puntos que me llamó mucho la atención es cómo explicaste cómo podemos nosotros hacer que el demonio, probablemente por ignorancia, entre a nuestra vida. Bueno, existen muchas formas. La principal por la cual nosotros permitimos que el demonio actúe en nuestra realidad personal es a través del pecado. El alejamiento de la gracia de Dios automáticamente le está dando libertad al demonio para que actúe en nuestra vida, ¿no?
tenemos un adversario. Este adversario busca tentarnos constantemente para hacernos caer en el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una vida de pecado, no tenemos la capacidad a veces de reflexionar en lo que es el pecado, lo que es el mal, y permitimos que el demonio actúe libremente. Existen otros extremos que son mucho más profundos, como es cuando Lo invocamos. lo invocas, literalmente lo invocas. Existen una gran cantidad de sectas satánicas por todo el mundo y de personas que literalmente se encargan de hacer invocaciones demoníacas para obtener beneficios especiales para ellos, ¿no? Beneficios entre comillas para conveniencia de ellos. Otro aspecto importante, como bien lo dices, es la ignorancia. Y esta ignorancia se ve reflejado en acciones en las cuales nosotros buscamos sustituir la espiritualidad de Dios por una espiritualidad vacía y supersticiosa. Llamémosle el espiritismo, la hechicería, la lectura de cartas, lecturas de tarot, los mal llamados amarres, la magia, todo este tipo de actividades que buscan quitar a Dios de tu entorno y ponerlo como el centro de tu confianza, y quieres confiar en cosas ajenas a Dios. Es ahí donde buscas una espiritualidad no centrada en Dios, donde das permiso a seres espirituales para que actúen ahí. Y básicamente esos seres espirituales, como no son los de Dios, son demonios y actúan realmente. Qué interesante, yo he comentado cómo el demonio se basa o se aprovecha, es la palabra, cuando nosotros traemos un dolor, Sí, Jaime, un dolor, llámese el dolor que sea, cómo el demonio nos hace, ahora sí que estamos cegados y acudimos a este tipo de cosas para resolver o esperar que la persona a la cual acudimos pues nos va a cambiar la vida. Y ponemos toda nuestra confianza en esto, sí, ciegamente. totalmente. Te lo digo porque me sucedió y te la crees. De verdad te la crees y dices, es que sí, es verdad, me está diciendo exactamente lo que yo necesito. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo quiero compartir porque así es. Él sabe también y te la crees y dices, porque ¿sabes qué pasa? Que te sientes bien al principio. Sí. Dices, es que me siento súper bien, es que es verdad. Yo desde que acudo con esta señora o yo desde que fui a que me leyeran las cartas, me dice exactamente lo que estoy pasando. Porque el demonio sabe lo que estás pasando. Así es. Él sabe. Efectivamente. Debemos saber que el demonio es un ser inteligente, es una inteligencia muy superior a la nuestra, porque no deja de ser un ángel, no pierde su atributo angelical, no pierde su ser. Al ser inteligencia pura es capaz de conocer no nuestros pensamientos, pero sí nuestros sentimientos. Nos conoce de alguna manera, es capaz de ver en qué nos duele, por qué nos duele, qué nos ha pasado y cómo está trastornada nuestra vida. Y se aprovechará de esas circunstancias para hacerte caer, para hacer que quites la vista de Dios y empieces a confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Busca quitarte a Dios como centro de tu vida. Jaime, ¿ya has escuchado que precisamente en nosotros los humanos cómo nos ataca en nuestra debilidad individual, Sí, en lo que más nos cuesta? sí, Yo he escuchado testimonios cómo el demonio sabe cuando a una persona le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el pecado de la pornografía, el de las drogas, el de todo ese tipo de vicios, porque hay, recordemos, vicios también de codependencia, de estar con alguien precisamente que nos está lastimando. Entonces, cómo él se basa se encarga más bien de, como tú dices, usar esa inteligencia y atacarte precisamente por lo que él sabe que nosotros somos débiles. así es. El demonio ¿Verdad? te conoce de alguna manera. Y debemos tomar en cuenta que no es uno, son muchos, ¿no? Y están al servicio del mal, aunque no están al servicio de ellos mismos, que también es importante decirlo, ¿no? Unos sobre otros se dominan y se obligan a hacer cosas que incluso ellos mismos no quieren hacer. Pero es verdad lo que mencionas, el demonio, aunque se escuche muy raro, nos busca el diálogo con nosotros. No, obviamente que no es un diálogo de consolación, sino todo lo contrario. Muchas veces cuando nosotros empezamos a dudar de nuestra propia dignidad, a dudar de nuestra propia integridad como personas, es entonces cuando entra lo que le llamamos el diálogo con el demonio.
Es una forma en la cual se va pervirtiendo poco a poco tu autopercepción, tanto de ti mismo como de tus propias acciones, y es donde se va pervirtiendo tu conciencia, y es una de las principales acciones demoníacas, destruir tu conciencia, atacarla de tal manera que te hace ya no ver el pecado como lo que es o agravarlo demasiado hasta que te hace caer en la desesperación. Este diálogo con el demonio es cuando uno se presta a tratar de relativizar su vida, ¿sí? Como tú lo dijiste, dependencias como la droga no es tan malo, por ejemplo. O la pornografía, no le hago daño a nadie. O la codependencia, yo voy a hacer que cambie. Cosas de este tipo básicamente es eso, es una destrucción de tu conciencia en las que muchas veces influye el demonio. No siempre, pero siempre está ahí presente cuando sabe que puede atacarte de una manera personal y directa. Siempre estará ahí. Y los comentarios que se escuchan es cuando yo realmente estoy en el pecado, siento probablemente el placer, o estoy haciendo probablemente lo que a mí me gusta, pero es increíble cómo a lo largo yo, no sé cómo lo has compartido tú en tu programa, porque Jaime también tiene un programa, de cómo escuchas tantos testimonios, cómo al principio cuando tú tomas una mala decisión, porque eso es que te hace sentir esa adrenalina, porque desafortunadamente te sientes eufórico, sientes que te está pasando lo mejor, cuando nosotros decidimos estar, por ejemplo, tantos testimonios cuando empiezan la infidelidad de estar, ¿no? Con alguien más, ¿cómo te sientes enamorado y que todo es color de rosa? Pero, ¿qué pasa cuando el demonio te suelta? Porque él no te quiere. Cuando te suelta y te deja caer, viene la culpa, viene esas ganas de suicidio, viene eso de cuando ya tienes, porque recuerda que Dios nos da una conciencia y una inteligencia y no podemos escaparnos de eso. Entonces, es esa manera que te hace creer o que te engaña de que todo está súper bien, y las consecuencias, Jaime, son tan grandes. Sí. Son tan grandes y muchas veces irreversibles. Yo al principio del programa te comenté que por gracia de Dios y porque Él me ama, yo me ahora sí que me escapé de algo muy fuerte, pero yo estuve propensa por decisión propia. O sea, es que es algo tan complejo, porque dices, ¿cómo es posible que yo sola le estaba entregando mi alma al demonio? Por ignorancia, por querer resolver supuestamente algo, pero yo le deposité mi familia, porque también los arrastré a ellos, a mi familia, a un engaño total del demonio, de llevarlos a un lugar equivocado, que estuvimos a punto de verdad ser, lo digo en lo personal, poseídos. Me explico, de tanto que te metes y mira ahora aquí, y empieza uno, si tú quieres, porque te encontraste a alguien en la calle y le permitiste o te dijo, déjame leer tu mano, mira, yo puedo ver en ti, ¿no? Y como estás tú alejado de Dios, pues lo permites. Sí. Y dices, claro, esta persona, no, es que me va a ayudar, y por algo Dios, porque hasta nos atrevemos a decir, lo cruzó en mi camino. Sí. ¿Verdad, Jaime? Sí, y ahí empieza, porque no nada más es la lectura de la mano. Al rato quieres más, y caes en lo más profundo. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de eso? Pues viene una cosa que se llama culpa, que es cuando tú reconoces la culpa de tus errores, y entonces es cuando empieza uno a sentir lo que le llamamos la pena del pecado, ¿no? Es una doble dimensión. Cada vez que nosotros hacemos algo malo, tenemos una culpa y una pena. Una culpa, es decir, el acto malo que hemos realizado, somos culpables de él, y esa culpabilidad conlleva una pena. Cuando nosotros nos confesamos, nos quitan la culpa, pero la pena permanece, ¿sí? Y básicamente es esa conciencia que te está diciendo, hiciste algo malo, no vuelvas a hacer, tienes que resarcir el daño. El demonio es muy inteligente, ¿no? Te ofrece de manera muy efímera los placeres, el bienestar, la comodidad, lo que de entrada parece que es bueno y agradable para mí, ¿sí? Nos hace pensar que esas alegrías momentáneas van a ser eternas, se van a perder, y es mentira. Realmente lo que nos ofrece son placeres y gustos efímeros y temporales, duran muy poco. Después de eso, cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo malo, viene la vergüenza, porque el demonio es muy inteligente, te quita la vergüenza cuando vas a pecar, pero cuando te quieres confesar te la devuelve, entonces te da vergüenza confesarte,
te Sí. mueve de esa manera, ¿no? Es verdad. Por eso es lo que le digo, ese es lo que nosotros llevamos un diálogo con él, porque nos empezamos a relativizar nuestros problemas, adrede nos permanecemos ajenos al conocimiento de Dios, porque uno sabe perfectamente que en el momento que tú te pones a conocer de Dios, no solo es un proceso inacabable nunca, sino que te vas a empezar a dar cuenta en todo lo que estás mal. Y a las personas lo que más les duele es cambiar. Nos duele el cambio. Entonces eso es lo que tenemos que comprender primero. Nunca buscar el placer efímero fuera de las disposiciones de Dios. Porque eso es, yo puedo buscar el placer sexual, claro que lo puedo buscar a través de una cosa llamada matrimonio. Puedo vivir el placer. Puedo comer los platillos más deliciosos del mundo, claro que puedo. Dentro de la sana convivencia y de la sana actitud de las virtudes, y no caer en la gula. Puedo vivir todas las alegrías, pero no de manera efímera, sino dedicadas a Dios y ofrecidas a Dios, y es ahí donde lo que en un principio puede ser una culpa o una pena, se convierte en un verdadero acto santificador. Cuando tú le dices no al demonio y le dices sí a Dios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que buscar. Buscar ese acercamiento con Dios y buscar las alegrías que nos gustan, que no tiene nada de malo ser felices, al contrario, nuestro fin último, ser felices, buscar todas esas alegrías dentro del camino de Dios. Para eso están los sacramentos, para eso está la moral, para eso está Dios. Y otra cosa que también es muy escuchado es, entre más me acerco a Dios, una vez que tomamos la decisión de pecar, ¿cómo sufrimos para que el demonio nos suelte, Jaime? No nos va a soltar nunca. Jamás. No, hasta Pero la estoy hora de de la acuerdo que muerte. una vez, hay algo muy importante que yo quiero recalcar, porque nos engaña de tal manera que tú dices, yo no estoy cerca de Dios y me va súper bien, súper bien. Queremos recordarte, Jaime, y él estará de acuerdo conmigo, el demonio no tiene que hacer absolutamente nada por ti, porque ya te tiene ganado, ¿no? Por eso, no importa que no vayas a misa, no importa que sigas los sacramentos, porque te va súper bien y tú no necesitas ir a misa. Tú no necesitas rezar ni pedir, porque lo tienes todo. Tienes trabajo, tienes casa, te va súper bien aparentemente, pero es un engaño del demonio. Realmente, porque el demonio ya no tiene que hacer absolutamente nada por ti, ya te tiene ganado, Permanece en lo oculto. ¿verdad? Así es, ya no le interesa revelarse ante ti. Él está quieto ante ti porque dice él solito, Solito, sí. ¿verdad? Entonces viene esta pregunta que te voy a dejar hablar porque luego me emociono y no te dejo hablar. No. Que dices, ¿por qué? Yo estaba muy en paz y muy bien, empecé a ir a misa, Angélica, y a seguir supuestamente tu consejo y a portarme bien, ¿y qué crees? Me va, perdón la palabra, de la fregada. Ujú. ¿Y por qué? A ver, contéstales, Jaime, eso está muy interesante. Bueno, aquí realmente la respuesta implica todo un estudio mucho más profundo de lo que realmente significa el bien y el mal, para ver qué es lo que realmente decir, me va bien o me va mal, qué es lo que realmente significa eso. Lo primero que vamos a entender es que cuando nosotros acudimos a Dios, lo primero que va a hacer nuestro Señor Dios cuando nosotros decimos, Señor, está bien, quiero seguirte, lo primero que va a hacer nuestro gran Señor Dios es, aquí está tu cruz. Es lo primero. Él lo dijo claramente, que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. El acercamiento a Dios implica de manera voluntaria someterte a la prueba de Dios. Y es ahí donde, como dices tú, nos va a veces de la fregada, porque entonces sí tenemos que afrontar, primero que nada, la consecuencia de nuestros actos. Segundo, empezar a vivir las virtudes que no habíamos vivido antes y que nos cuestan. Virtud de la honestidad, de la responsabilidad, de la castidad, del ahorro, del compromiso, de la fidelidad, etcétera. Si le empiezas a poner una gran carga de virtudes, que ahora tienes que vivirla. Y ojo, digo virtudes, no estoy diciendo valores, porque los valores son conceptos abstractos. Hay que vivir las virtudes, hacer en acto todo eso. Y empieza la prueba. Es entonces cuando dicen, me va de la fregada, sí, pero porque realmente lo que estás haciendo es estar forjándote. ¿Cómo es que un diamante vale más que otro? Por el proceso de pulimento que tuvo que pasar. Lo rompen, lo ponen, lo queman, lo quiebran, le hacen de todo para que brille intensamente. Así somos nosotros, somos un carbón. Tenemos que ser sometidos al calor, a la prueba, a la presión, para que salgamos relucientes y brillantes ante Dios. Eso es lo que se llama la gran prueba de la vida. Entonces, ¿nos va a ir de la fregada? Tal vez nos va a ir de la fregada. Pero es en ese proceso donde tú tienes la gran oportunidad de decir, Señor, yo voy cargando la cruz contigo. ¿Sí? Y cuando veo mis pasos hacia atrás, veo
2 huellas y veo 2 rayitas de cruces, ¿no? Que van forjándose en el suelo. Es la prueba y tenemos que afrontarla. Y otra, eso aparte nos sirve a nuestra propia identidad humana, en un aspecto humano. Si no somos sometidos a la prueba, no sabemos de lo que somos capaces de lograr. Realmente cuando somos sometidos a la presión, a la prueba, al esfuerzo, es cuando nos damos cuenta de las grandes capacidades que tenemos y de los grandes logros que podemos hacer si nos esforzamos realmente. Y nos damos cuenta de, yo fui capaz de lograr esto. ¿Sí? Eso es por lo que Dios dice lo primero que te da, aquí te va tu prueba, aquí te va tu cruz. A cargarla y a salir adelante. Y obviamente, lo que más le molesta al demonio es eso, que hayas aceptado cargar una cruz. ¿Sí? Y va a buscar tumbártela a como pueda. Y obviamente eso es parte del proceso natural de prueba y de esfuerzo que tenemos que hacer por lograr la santidad. Cierro con esta frase de San Pablo. Hay que trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. Eso es la prueba, es ese que me va de la fregada a veces, es afrontar esa prueba. Y los apóstoles vaya que les fue de la fregada, ¿no? Los azotaron, los asesinaron, los golpearon, los cancelaron, los quemaron. Por años, hasta San Pablo. Claro, hasta naufragó el pobre hombre. Pero ¿qué es lo que él hacía? Dice, no, hombre, morir es ganancia. Vivir es ganancia, pero morir todavía más. ¿Por qué? Porque ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y es entonces cuando podemos nosotros vivir nuestro propio viacrucis personal en el camino a la salvación. Y esto obviamente es cuando tú decides, probablemente tarde retomar, no tarde, jamás es tarde. A lo que yo voy es que muchas veces decimos, ¿es que estar con Dios es sufrimiento? No. Es porque después de que tú tomaste una mala decisión, estoy aclarando, después vienen las consecuencias. Dios no te castiga, ni Dios, como está diciendo Jaime, no es porque Él realmente diga, al estar conmigo es que sufras o es literal, como dice, cargando la cruz. Recordemos, yo pagué las consecuencias de una equivocación y lloraba, yo decía, es que ¿por qué? Cuando entré realmente a Valora, empecé a entender, tú haces tu propio camino, o sea, Dios nos ama tanto que si nosotros seguimos los mandamientos, que eso es lo difícil, jamás vas a sufrir, jamás, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta el simplemente el primer mandamiento? Ya no vamos a analizar todos. ¿Cómo nos cuesta amar a Dios sobre todas las cosas? Entonces, si nosotros vamos a elegir el pecado, no es castigo de Dios, se te van a venir muchísimas consecuencias. Desde robar, desde matar, desde ser infiel, desde acudir a todo este tipo de cosas. Sí. Se pagan las consecuencias, no es que Dios no te quiera, ni es que Dios te castigue, ni Él nos condiciona para decir, no me seguiste, vas a sufrir. No, es que si no me seguiste, pues simplemente, pues está bien, si no quieres estar conmigo, no vas a estar conmigo y punto. Es que es como cuando haces algo grave, Jaime, que matas a alguien o robas. Sí. Te puedes arrepentir, llorar y decir 1000 veces lo siento, pero tienes que pagarlo. Así es. Tienes que pagar eso porque de otra manera no vas a aprender. De otra manera no habría justicia. Y si no hay justicia no existe Dios. Entonces Dios es justo, recordemos que Dios es justo, así Jaime. Entonces la otra nos compartes, por favor, que es, me estabas diciendo, acudir a este tipo de cosas que nosotros ignorantemente invocamos al demonio. ¿Y qué pasa cuando decidimos hacerlo? Bueno, pues las consecuencias son terribles. Para empezar, es un pecado que va más allá de la gravedad de cualquier otro pecado. Es básicamente un acto de apostasía, donde renuncio a Dios y me adhiero al demonio en este caso, ¿no? Las consecuencias son terribles, y desde esta vida, porque aunque al parecer pudiéramos tener algunos placeres o gustos efímeros en un principio, al demonio no le interesa en lo más mínimo que sea feliz. O sea, no te va a cumplir cualquier cosa que hayas tú querido prometer o aceptar con él. No te va a cumplir, él es mentiroso por naturaleza. Por lo tanto, él jamás se va a presentar ante ti con esa cara de verdad. Jamás se va a cumplir un pacto, jamás se va a cumplir una promesa en ese sentido. O sea, ese es un acto de perdición total, no solo de la conciencia, sino de mi propia existencia. La única buena noticia que existe en todo esto es que basta un sincero acto de arrepentimiento y una confesión sacramental para destruir todo lo malo que puede existir en ti. Esa es la gran suerte. Pero no significa que el demonio te va a soltar. No. Ya que una vez que entraste en contacto con él, ahí va a estar, de enfadoso y desistente. Va a ser como vamos a ponerlo así, como un mal tatuaje que siempre vas a cargar en tu vida, ¿no? Que solo se va a borrar en las
hasta que estés en la salvación eterna. Pero de Es ahí en verdad. fuera, no. Y obviamente pues, la condenación eterna debemos analizarla como lo que es. Es una eternidad en el alejamiento total de Dios. Y eso sí debe darnos terror y pánico estar en esa situación. Exactamente. Tú mencionaste en tu conferencia, me acuerdo, que la invocación, vamos dando algunos ejemplos. Sí. El juego de la Ouija. El juego de la Ouija, por ejemplo, básicamente todo este tipo de juegos que buscan la invocación de algún ser espiritual. Ujú. ¿Sí? Nos han engañado diciendo de que si yo agarro la Ouija y le digo, quiero que venga mi abuelito, o quiero que venga Napoleón Bonaparte a platicar conmigo, pues, obviamente ellos no van a venir, ¿sí? Pero sí estás haciendo una invocación de algún ser espiritual que venga y se ponga en contacto contigo. ¿Quiénes van a aprovechar esa situación? Los demonios. Muchas personas me dicen, no, es que los ángeles pueden venir. No, los ángeles están al servicio de Dios, no están al servicio tuyo. Ellos están para servir a Dios. Sirven al hombre por orden de Dios, pero no porque tú ya estén esperando que tú les grites para que vengan a auxiliarte. No, ellos están al servicio de Dios. Pero los demonios sí están esperando que alguien los invoque para entrar en servicio, para entrar a actuar en servicio del mal. La Ouija, el famoso Charlie Charlie, que fue un juego que se puso muy de moda, que era a través de cruzar unos lápices, a través de un cuestionario ahí. Sí, es el Terrible, que muchos jóvenes lo estuvieron jugando, y hubo casos ahí medio extraños de acciones de espíritus, vamos a pensar de demonios. El tarot, todo lo que es la adivinación, básicamente la adivinación, y viene una sentencia fuerte ahí en el Levítico, ¿no? No te metas con la adivinación, ¿no? Todo lo que es en la lectura de las cartas, el buscar predecir el futuro, todo lo que tenga que ver con esoterismo, llámese horóscopos, piedras, velas, todo este tipo de invocaciones que buscas crear un ambiente para una espiritualidad en la que tú seas asistido por espíritus. Vaya. Eso es lo que busca rellenar un hueco espiritual, porque estamos en unos fuertes movimientos de sí quiero la religión, quiero la espiritualidad, pero no quiero a Dios. ¿Quién viene a ocupar ese hueco? Básicamente los demonios. Y es ahí cuando entonces sí nos ponemos en una ocasión real de ser atacados de manera directa por el demonio. Y puede llegar incluso a casos de posesión. Porque hay que decirlo, la posesión existe. Y sabemos por algunos testimonios de algunos sacerdotes que son exorcistas, que es increíble la gran cantidad de personas que están en este momento padeciendo procesos de posesión. Más que nunca en la historia. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Qué fuerte. Y pues nosotros tenemos ahora sí que muchos testimonios aquí en Valora que nos han invitado, inclusive padres que se dedican a esto, que nos comparten testimonios tan fuertes de todo lo que el demonio puede hacer para lastimarnos. Y pues qué bueno que existen este tipo de programas, por si tú estás jugando, porque así empezamos. Pero ese juego, así empezamos, Jaime, o sea, es empezamos a abrir puertas. Yo recuerdo que cuando yo inicié en esto, un padre me dijo, Angélica, no abras puertas. Y yo decía, pues, ¿de qué puertas hablará? Porque también te ciega el demonio. Yo decía, ¿de qué habla? ¿De qué puertas? ¿No? Entonces, esas puertas, que no puede ser una, pueden ser miles, que tú le estás abriendo la puerta a que el demonio haga posesión de tu alma y te pierdas completamente. Entonces, pues qué interesante. Y hay otro punto que ahorita vamos a mencionar, que tenemos la dicha de tener a alguien que nos defiende, que es tú dilo, Jaime. Bueno. ¿Quién es este ser tan divino que viene a nuestra salvación? Pero lo mejor es evitarlo. Sí. Pero hay una... Tú habla de ella, por favor. Bueno, tenemos obviamente que el gran Salvador, aquel que nos ha liberado de la pena, más bien de la culpa del pecado, de la terrible desgracia del pecado, de la muerte, pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el que vino y rompe y destruye con todo esto, que rompe con la autoridad del demonio, que aunque sigue actuando el demonio, incluso la misma Escritura dice que Él es el príncipe del mundo en este momento,
no es algo permanente. Habrá momento en que vendrá nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando la segunda venida, en todas las misas pedimos que venga el Señor Jesús, que ya se acabe el mundo, que venga por nosotros, y empiece, ahora sí, como lo decimos, la vivencia del reinado de Dios de manera plena en nosotros, y la muerte quedará vencida y todos resucitaremos, y el demonio enfrentará su gran derrota. Sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo está ahí a través de su sacrificio, a través de su gracia y a través de sus sacramentos, que los ha dejado en esta hermosa iglesia llamada Iglesia Católica, porque no los dejó en ninguna otra más. Es donde nosotros podemos obtener todas y cada una de las fuerzas y herramientas, si lo queremos ver así, para poder combatir al demonio, que es la gracia de Dios, a través de los sacramentos de la vida. Pero también tenemos la asistencia de otros dos grandes personajes en la historia de nuestra salvación. Voy a dejar a uno de ellos al final. Otro es obviamente nuestro querido San Miguel Arcángel, ¿no? El comandante de la milicia celestial, aquel a quien el Papa León XIII lo invocó, le dijo: ven y protégenos de esta lucha contra el demonio, porque he visto a los demonios que quieren destruir a la iglesia. Literalmente el Papa lo vio, se asustó, fue a su despacho y salió con la oración a San Miguel Arcángel, ¿no? Ven y defiéndenos en esta batalla, ven y defiende a la iglesia. Entonces debemos de ser incesantemente devotos de San Miguel Arcángel, porque es un defensor de la humanidad y de la obra de Dios. Es un gran defensor, debemos acercarnos a él, ponernos bajo su amparo y su protección. Y por último, pues, ¿quién más? ¿No? La criatura predilecta de toda la existencia, nuestra querida Madre María Santísima. María Santísima, aquella que desde la humildad alcanzó el más alto grado en el cielo, que, por decirlo de alguna manera, del espacio que dejó vacío Satanás, de alguna forma, María viene y lo ocupa, porque decimos que él era el lucero de la mañana, era un ser perfecto y hermoso, y cayó del cielo. En cambio María, la mujer más humilde, la más fiel servidora de Dios, fue elevada a lo más alto del cielo, ¿no? Aquel que vio todo perdido, vemos en María, todo lo ha ganado. Por eso es que el demonio la odia, la detesta incesantemente, e incluso desde el primer pecado del hombre, María fue anunciada. ¿Sí? Cuando Dios le dice a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, y la simiente de la mujer, o sea, nuestro Señor Jesucristo, te pisará la cabeza. Sabemos que hay una enemistad total entre la serpiente y María, y de ahí es que nosotros podemos decir con toda verdad, con toda tranquilidad: María Santísima es pura desde su concepción. De ahí viene la creencia de que María es la Inmaculada Concepción, porque ella es la enemiga del demonio, no ha sido tocada por el pecado, ¿sí? Ella es la enemiga directa del demonio, y literalmente lo decimos, lo hemos visto en los testimonios de los exorcistas. Es ella la que acude y obliga a los demonios a decir lo que tengan que decir, los obliga a decir la verdad, porque no está en ellos decir la verdad por sí mismos. Ella los obliga, tal cual: di la verdad, dile al sacerdote lo que tienes en mente, lo que quieres hacer. Y por eso es que hemos conocido mucho de los demonios gracias a esta acción de María, de tomar un evento trágico como es una posesión, para aprovechar ese instante y que ese demonio que está ahí diga la verdad. No solo lo atormenta al decir la verdad, sino que nos sirve a nosotros comprender la realidad de la tragedia del pecado, y también comprender la grandeza del sacrificio de Cristo al salvarnos del pecado. Una herramienta ahora sí que muy poderosa, el rosario, que en lo personal a mí y a mi familia nos ha servido muchísimo, porque probablemente sí, o sea, es inevitable el que pequemos, y vamos a seguir pecando, pero entre más tú te acerques a Dios va a ser menos. Hay un testimonio que yo te quiero compartir muy rápido, que nosotros tuvimos la dicha de conocer, de un sacerdote precisamente, exorcista, que nos comenta que están en esta lucha de esta posesión de esta persona, y el que está poseído se le deja ir al sacerdote y lo agarra del cuello. Y él, con decir Madre Santísima, lo soltó. Fue una cosa impresionante que nos platicó, y nos pusieron audio, donde el demonio es una cosa impresionante que no puede con nuestra madre. Entonces, solo con esas palabras que le dijo el sacerdote, lo soltó.
Entonces, pues qué bueno que conozcamos tristemente estos testimonios para nosotros evitar que el demonio nos ataque. Si tú cargas el rosario todos los días, no te sirve de nada, ¿eh? Absolutamente. Puedes colgarte 20 rosarios, puedes traer en tu coche 20 rosarios, puedes traer en la mano de pulseras porque están muy lindas, miles de rosarios, rézalo. Ese es el poder que le da para ahuyentar al demonio. Hay que rezarlo para que realmente sea bendecido, ¿sí? Ujú. Entonces, si tú lo llevas, el Padre te lo bendice, muy bueno. Es muy bonito traer un rosario, pero necesitas rezarlo. No basta con traerlo colgado todos los días, es más, no lo cuelgues, digo, no te lo cuelgues, simplemente rézalo hasta con tus dedos, hasta con lo que se te venga a la mano, de verdad, es algo increíble y te cambia completamente la vida. Sí. Y no nada más proteges tu persona, sino a tu familia. Y también la vas liberando de generación en generación. Ya después haremos un programa familiar porque sí me interesa yo invitar a mi familia de cosas que hemos vivido en casa de mis papás, como cuando se inició a rezar el rosario, vivimos cosas muy fuertes. Mis papás y yo, de los tres, estar ahí presentes de todo lo que nos ha sucedido y no asustarnos, porque yo también muchas veces que empiezas a rezarlo, el demonio quiere que te asustes de lo que empieza a suceder y todo esto desaparece y te da muchísima paz. Otra recomendación, si no puedes dormir, yo creo que no llevas ni un misterio y ese es el mejor remedio para que duermas. Duermes con muchísima paz. Así es. Entonces, Jaime, pues, ¿qué quieres decirles a ahora sí que toda la gente que nos está escuchando, que realmente el demonio existe y tantos testimonios que nosotros aquí en Valora hemos conocido, pero también estamos hablando de esta gran bendición porque no estamos solos? No. Y si tú lo hiciste por ignorancia o quieres, sí se puede, Sí, ¿verdad, Jaime? sí. Se puede. Sí. Una vez que tú decides llegar al camino de Dios, probablemente quieras renunciar 1000 veces porque el demonio, como lo dijo Jaime, no nada más es uno. Va por más y te quiere atacar porque no te quiere perder. Así es. Y recordemos que cuando estás en pecado, no te va a pasar absolutamente nada porque el demonio ya te tiene ganado. Ya él ya se olvida de ti literal y va a buscar otras almas que no estén con él. Así es. Primero que nada, recordar a todas las personas la promesa que hicieron en su confirmación, ¿no? El obispo nos preguntó, ¿renuncias a Satanás y a sus obras? Y todos y cada uno de nosotros dijimos, sí, renuncio. Pues hay que cumplirlo, hay que cumplir nuestra palabra de renunciar verdaderamente a las acciones del demonio. Quiero hacer una aclaración importantísima. Todos los pecados que cometemos nosotros como seres humanos, los únicos responsables de ese pecado somos nosotros mismos. No podemos bajo ninguna circunstancia decir, es que el demonio me hizo pecar. No. Me engañó. El demonio te puede engañar, te puede tentar, te puede incitar, puede ponerte los medios para que cometas un pecado, pero la decisión es tuya de cometer un acto malo es nuestra. Nosotros somos responsables del pecado. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Adán cuando cometió el pecado de desobediencia? Le echó la culpa a Eva. Eva ya me dijo que me comiera como la todos fruta. los hombres nos ¿Y echan la qué culpa a hizo nosotros. Eva? También le echó la culpa a otro. ¿Qué hizo Eva? Le echó la culpa al demonio. Sí. Qué diferente hubiera sido nuestra vida si Adán y Eva hubieran dicho, pues discúlpanos, Señor. Y con eso se hubiera acabado todo, ¿no? Pero no, ninguno de los dos quiso aprovechar la responsabilidad. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos echarle la culpa al demonio de nuestros pecados. Punto número 1. Ve, apunta, es una clave importante, Sí. la aceptación de que yo me equivoqué. Y va a ser más fácil tu camino. Yo soy pecador. Y los que vamos a misa lo rezamos en todas las misas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Es decir, confesamos que somos nosotros los culpables del pecado. No es el demonio. El demonio nos invita, nos instiga, nos incita, todo lo que ustedes quieran, pero la decisión es nuestra. Y entonces, si somos nosotros los que tomamos la decisión, debemos estar conscientes, de que nuestro Señor Dios
está ahí con nosotros y nos da las fuerzas y las gracias necesarias para vencer todas las tentaciones. No nos abandona. Y eso lo pone en contra la primera carta a los Corintios. Dios es fiel y Él te va a asistir en el momento de la tentación. Tenemos un gran amigo con Dios. Realmente es actuante Él también con nosotros, pero no bloquea nuestra voluntad. Nosotros debemos ser nosotros desde la libertad, decirle, sí, Dios, quiero seguirte a ti. Y cumplir con sus mandamientos, que no es otra cosa más que el camino dibujado por el cual debemos transitar. ¿Tenemos saludos, papá? ¿Alguna preguntita? Déjame, ahorita me hiciste acordarme de algo muy importante, Jaime, cuando nosotros vivimos alguna infidelidad, la mejor, es como dices tú, es que ella o él me engañó primero, ¿no? Y es como justificarnos, como el ahora decir, pues él primero pecó y por eso, ¿no? Como que me invitó, como que es venganza. Entonces, pues qué importante es realmente el no caer en la venganza, porque pues los únicos perjudicados Así somos es, no, nosotros obviamente mismos. la venganza es un acto de ira y es uno de los pecados capitales, ¿no? Nuestro Señor Dios ni siquiera en la cruz actuó de esa manera, nosotros debemos de ser iguales, ¿no? Debemos ser dóciles, de ser mansos de corazón, no mensos, mansos de corazón, que es muy importante, ¿sí? Pero saber identificar lo que es malo y afrontarlo con la ayuda de la gracia de Dios y siendo conscientes de la tragedia del pecado, de la tragedia del sacrificio de Cristo, lo que significó, y que nosotros estamos llamados a ser mejores que simplemente buscadores de placeres efímeros. ¿Sí? No podemos echar la culpa a nadie. Muchas personas son responsables de hacernos caer, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos invitan. Recordemos que otro de los enemigos del hombre es el mundo. Esos que nos invitan a hacer el mal. Pero al fin de cuentas la decisión siempre es nuestra. Porque si no hay voluntad propia, no hay pecado. Entonces, no podemos echar la culpa. ¿Qué otras preguntas te hacen, Jaime, cuando haces este tipo de temas? Me preguntan principalmente tres cosas. La primera es si pensar en el demonio no es una forma medieval, una forma antigua de pensar que ha sido superada. Y la respuesta es no. El demonio es una realidad que existe y que debemos anunciarlo como tal. El demonio existe, es real y son muchos. No es una forma, retrógrada de hablar del mal. No. Es una persona que realmente actúa. La segunda es si todas las personas que dicen estar poseídas están posesas. Obviamente la respuesta es no. La gran mayoría son problemas psicológicos. Personas que necesitan atenderse psicológicamente para resolver algún problema o una inquietud. Y solo una pequeña proporción de esas personas efectivamente tienen algún problema por ahí de tipo espiritual, ¿no? ¿Y las características de una persona realmente poseída? La principal es el aborrecimiento, esa es la palabra, aborrecimiento a todo lo que tenga que ver con Dios y con María. Un aborrecimiento a la oración y sobre todo un verdadero rechazo a lo sagrado, a los conceptos de lo sagrado, agua bendita, ir a misa, es decir, las personas que verdaderamente ya están en una verdadera confrontación con lo sagrado. Después de todo eso, cuando ya se hace necesaria la revelación como tal de que el demonio se revele, suceden otro tipo de cosas, como hablar en idiomas que no tenemos por qué conocerlos, como si me pusiera ahorita a hablar en chino, no sé chino, o en lenguas antiguas, como puede ser arameo, el hebreo, cosas así. Manifestaciones como conocer lo que no tengo por qué conocerlo. Por ejemplo, yo sé que ayer desayunaste hotcakes, yo no tengo por qué conocerlo, pero de alguna manera lo conozco, es porque alguien me lo dijo, está ahí una influencia. Y obviamente manifestaciones de tipo sobrenatural, como pueden ser levitaciones, como pueden ser movimientos no naturales del cuerpo, etcétera. Y es ahí cuando el sacerdote da como parte de las evidencias todo este tipo de conceptos para poder iniciar un proceso de exorcismo. Muchísima fuerza también dicen, ¿verdad? Que Dicen tienen una fuerza sobrenatural. Así es. Y sobre todo, más que nada, es conocer lo desconocido y presentar un rechazo formal a lo sagrado. Eso es de manera principal. Y obviamente las personas que lo conocemos vemos que esa persona empieza a actuar de manera muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado, un cambio en la personalidad de la persona. Eso es el primer síntoma que uno detecta, ¿no? Y obviamente el rechazo a lo sagrado, la imposibilidad para rezar. Eso es otro. Y es donde la persona debe darse cuenta, ay, no puedo rezar,
algo anda mal. Hay que acudir a los sacramentos, hay que acudir a la misa, hay que acudir a todo eso para recuperar ese gusto por lo sagrado, por la oración, por la presencia de Dios. ¿Y hay otro tipo de posesión o No, es nada más? Existen 4 formas en las que actúa el demonio. La primera, pues obviamente es la tentación, Ujú. que son esos empujoncitos para que hagamos el mal. El segundo es la influencia, es decir, cuando sabe que tú pecas por un lado en específico, por algún pecado en especial, te ataca de manera especial por ahí, para que tú sigas cayendo en un pecado recurrente. El tercero es la infestación, es cuando los demonios ya se hacen presentes en un lugar específico, lugares que fueron destinados al mal, como misas satánicas, como lugares donde se cometieron asesinatos o se realizaron actos consagrados al mal, ¿no? Y por último, la tentación. Son los 4 niveles de acción del demonio. Ok, entonces lo repetimos para que lo vuelvan a escuchar. Es Tentación, tentación. influencia, infestación y posesión. Ok, pues eso es importante el saber. Ujú. Y pues qué interesante, porque también te estamos diciendo pues una forma de vivir muy diferente, por si tú estás empezando a creer, o si alguien te aconseja, pues que pienses 2 veces, ¿no? En acudir a todo este tipo de cosas, desde la lectura de cartas, horóscopos, porque así empezamos todos. Eso. Y ya pues puede haber mucho peligro en el cual tú empieces a abrir puertas, porque esa es la palabra Ujú. correcta, abrir puertas al grado de que él llegue a poseerte, y pues esperemos que no sea demasiado tarde. Y pues aún con la posesión, yo es otra cosa que también no sé bien si se libera Sí, por de eso una forma sí, a través del exorcismo se a pueden llegar través a del liberar. exorcismo, Así es. y pues que no sea necesario acudir No, a... pues son, pues, Y otra terribles. cosa, solo los sacerdotes pueden hacer. Solo los sacerdotes bajo una autorización expresa del Ujú. obispo local, sí. No cualquier sacerdote, tiene que ser un sacerdote autorizado por el obispo. Ellos sí. Nada más. Nada más. No hay ni que te van a llevar a curación, ni que con una señora, ni Cualquier con un... sacerdote puede hacer oraciones de liberación o oraciones especiales, etcétera, etcétera, pero ya un proceso como tal de exorcismo, cuando hay una posesión comprobada, es un sacerdote ministerial, es decir, bajo la autorización expresa del obispo. Si no tiene autorización, está en desobediencia. Oye, Jaime, y otra pregunta ya para terminar. ¿Qué tan recomendable es cuando tú no estás poseído o tienes algo para liberar, que acudas a este tipo de eventos o de misas de liberación? Todas las misas son de liberación, ¿no? Ujú. Hay que aclararlo de una manera especial. Le llaman de una manera especial misas de liberación a misas en las que se hacen cierto tipo de oraciones especiales, pero todas las misas son de sanación, de liberación y todo. Lo único que hay que hacer es llevar una vida de oración, una vida sacramental, y con eso estamos exentos de una acción especial del demonio. Nos Eso, a eso me protegemos. refiero. Básicamente, si tú Estar en gracia. estar en gracia, ¿por qué? Porque estar en gracia significa de manera literal la Ujú. presencia de la Trinidad en ti. Y contra eso, nada puede hacer el demonio. Hay algo muy importante que no debemos de olvidar, que Dios somos el único ser que tenemos libre albedrío. También los ángeles lo tienen, Sí, obviamente. no, pero el ángel nada más en lo bueno, no Ellos se también detienen a lo malo. pasaron, ellos, Sí, ellos mantienen su voluntad libre, sí, pues ellos también tuvieron que pasar una prueba tal cual la estamos pasando los humanos. Entonces los dos seres grandes es todo el mundo espiritual y el mundo humano, son los que tenemos ese libre albedrío, la capacidad de tener inteligencia y voluntad sí. y ponerla o al servicio del bien o al servicio del mal, con sus debidas consecuencias. ¿Sí? Así es. Ok, pues muchísimas gracias. Le doy gracias a Fabi, que estuvo en los controles, y pues yo quiero pedir una disculpa porque no tenemos muy buena recepción, no tenemos ahorita señal aquí en los teléfonos, pero te agradezco mucho todos los comentarios y los saludos, las personas que nos escucharon, y a Jaime Gracias. por No, al acompañarnos contrario, en gracias por este invitarme. programa, como todos los programas, que la verdad el propósito de todos los lunes en este programa Mujer Triunfadora, como todos los que nos brinda Valora, es para llevar un mensaje a tu vida de que pues
que Cristo existe, que Cristo nos ama, pero desafortunadamente también el demonio existe, pero Él no nos ama. No. Él quiere todo lo contrario. Y pues muchísimas No, gracias. al contrario, gracias a Jaime, ustedes por la a invitación. mi papá Gracias. por apoyarnos y también a Fabi, como lo había mencionado. Muchísimas gracias. Yo te espero el próximo lunes en punto de las 6 y quiero invitarte que todos los martes a las 8 en la Medalla Milagrosa estamos en un apostolado de taller de oración. Todos estos medios, todas estas herramientas que existen para que estemos protegidos precisamente, que es una lucha diaria de que el demonio no nos ataque, como la oración y los sacramentos y el rosario. El rosario es primordial en este tipo para evitar que nosotros caigamos todos los días en pecado. Y pues tu pregunta, como muchas me lo hacen, es que ¿cómo puedo dejar de pecar? No creo que podamos dejar de pecar, pero sí que sea Vaya menos, desapareciendo Jaime, poco a sí, poco. ir desapareciendo, o sea, lo que solamente Dios puede darte ese don o esa virtud de que tú trabajes todos los días, tu temperamento, tu carácter, pero es muy diferente decir el carácter que pecados graves que lastimen tu integridad y la de tu familia. Así es. Yo me despido, mi nombre es Angélica Fuentes, les mando un gran abrazo y que Dios los bendiga. Gracias.